¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días, bienvenidos a la segunda clase virtual. Estamos en Matemáticas 1 y bueno, nada más como recordatorio, ustedes aquí en la unidad 1, espero que ya todos hayan participado en el foro de discusión. Por ahí ya estuve contestándoles los mensajes a algunos de ustedes, a todos los que han estado participando hasta la semana pasada. Entonces, si no lo han hecho, por favor, entren al foro. Recuerden, estos foros se van a considerar como puntos extras para su calificación. Entonces ahí tienen que presentarse, etcétera. Lean las instrucciones. Y tenemos aquí los ejercicios de la semana, lección 1, lección 2, los entregables. Es muy importante que los hagas porque es parte importante para que desarrolles las habilidades y las competencias de matemáticas, que son las que se establecen en Matemáticas 1. Y también la unidad 1, vean, la unidad 1 se divide en dos partes. Aquí tenemos una parte y después tenemos esta, es la segunda parte. Todas esas actividades eran para la semana anterior, así que si estás retrasado en alguna de ellas, pues ponte al corriente. Y aquí tenemos la clase en vivo número 1, vean, clase virtual 1. Ahí se va a quedar disponible para que la puedan volver a ver las veces que necesiten. Ahora está disponible, vean, a partir de esa segunda semana, la unidad 2 llamada teoría de conjuntos. Y bueno, vean, aquí tenemos las lecciones, las tareas prácticas y tenemos un entregable, el entregable 3. Y también en esta misma semana, vean, tenemos esta unidad 2 que se llama propiedades de los reales. Aquí se llama teoría de conjuntos y acá propiedades de los números reales. Aquí no va a haber entregable, solamente son ejercicios que se contestan directamente desde su teléfono o preferiblemente desde la computadora. ¿Por qué digo preferiblemente? Porque en una computadora tienes más espacio para poder ver los videos, las lecturas, etc. Y también les propongo un interactivo. Los interactivos no tienen calificación, pero ustedes los pueden hacer, son unos jueguitos que ustedes pueden utilizar para reforzar sus conocimientos. Y les pido por favor que contesten esta pregunta rápida. Es una pregunta, un recordatorio para ver qué tal andan en estos temas. Y bueno, lo siguiente, vean, todavía está oculto porque hasta la siguiente semana es cuando vamos a habilitar esa otra sección. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Voy a cambiar la pizarra. Bueno, comencemos con los temas de esta semana. El tema que nos compete a la unidad 2 es hablar de la teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Este es un tema básico para las matemáticas, no solo de bachillerato. Las matemáticas universitarias parten de la teoría de conjuntos porque de ellas hay consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, hablar de relaciones, hablar de funciones, de derivadas, etc. Entonces, esos temas son un poquito más complejos, pero quiero decirle que es muy importante que a este tema, aunque lo considere muy sencillo, le ponga mucha atención porque esas particularidades dentro de su sencillez son lo que le van a dar a usted la herramienta para que los siguientes conocimientos pues pasen prácticamente como un cuchillo en mantequilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir qué es un conjunto. Un conjunto A. Siempre los conjuntos los vamos a poner con letras mayúsculas en este curso. Mayúscula significa conjunto. Un conjunto A es un grupo de elementos. Es un grupo de elementos con características específicas. Y le voy a poner un ejemplo. Vean aquí, ejemplo. Vamos a hablar sobre el conjunto de los números, ¿qué les parece? Naturales. El conjunto de los números naturales lo vamos a representar así, con una n y doble raya inclinada. Ya esto lo vio usted en la unidad pasada también. Entonces vean, el conjunto de los números naturales lo vamos a definir como aquel conjunto de los números consecutivos al 1. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es el conjunto. Vean por qué conjunto. Vamos a verlo aquí. Es un conjunto porque es un grupo de elementos con características específicas. ¿Cuáles son las características de estos elementos? Pues que tienen que ser positivos. Vamos a ponerlo aquí. Las características es que son positivos y otra característica es que son enteros. O sea, tienen que ser tanto positivos, vamos a poner la mayúscula, positivos como enteros. Y bueno, aquí viene otra pregunta que tal vez usted se esté haciendo ahorita. ¿Qué cosas son los enteros? Bueno, pues también lo podemos definir. Vean, vamos a definir aquí. Todo esto lo estamos definiendo, ¿no? El conjunto de los números enteros. Vea esto, enteros. El conjunto de los enteros lo vamos a poner como una Z mayúscula con doble línea inclinada. Y vamos a definir quiénes van a ser. Los enteros, aquí está, lo vamos a definir como, vean, etcétera, 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 menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Pero tienen que ser, vean cómo tienen que ser. No tienen que tener decimales. Entonces eso lo vamos a poner aquí con una condición. No contienen decimales. Entonces uno podría pensar, entonces los decimales van a ser otro tipo de conjuntos. Bueno, posiblemente sí. Pero vean, lo más importante de los enteros es lo siguiente. Vamos a ponerle aquí también asterisco para que todo quede igual. Lo más importante de los enteros es, al dividirse entre ellos mismos, el resultado debe ser la unidad. Debe ser la unidad. O sea, debe ser 1. Por ejemplo, vean, si yo divido menos 3 entre menos 3, vean, hay que recordar aquí un poquito de la secundaria, menos entre menos más, todavía no sabemos por qué, más adelante lo vamos a demostrar. Y 3 entre 3, vean, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 3? Cabe una vez. Lo mismo sucede con el 2, por ejemplo, 2 entre 2, aquí tengo signo positivo, entre positivo me da positivo, y 2 entre 2, 1 también. Entonces observen cómo el cociente, la división me da 1. Ese es el criterio para poder decir si un número es entero o no. Entonces, aquí los dejo con esta pregunta que la van a tener que responder más adelante en un foro. Entonces, el número 0 es entero. A ver, me gustaría que esto más adelante ustedes lo investigaran o con el contenido que estamos viendo aquí lo puedan deducir, y en un foro que les voy a abrir, les voy a habilitar posteriormente, pues van a contestar ahí si sí es un número entero o si no es un número entero y a justificar por qué. Entonces esto lo vamos a dejar aquí como una preguntita pendiente, ¿no? Ya saben, los foros los manejamos como actividades extras. Aquí lo voy a poner en un foro. Bueno, entonces vean, ya que estamos trabajando con muchos conjuntos, ¿qué les parece hacer un conjunto un poquito más divertido? Ejemplo, vean, el conjunto de las vocales. El conjunto de las vocales, vamos a nombrarlo, vamos a llamarlo con la letra A mayúscula. Entonces, el conjunto de las vocales va a tener, vean, a la letra A, E, I, O, U.
Ese es el conjunto. Vean, otra forma de representar el conjunto es en un círculo. Esta es otra forma de presentar a un conjunto. Todos estos conocimientos que les estoy ahorita comunicando, los van a ver en las lecciones, ¿no? En las lecciones yo ya tengo unos videos armados que los van a ir guiando, pero ahorita les estoy dando un bosquejo general de lo que vamos a ver en esta unidad. Si lo pongo en esta otra anotación, vean, con las llaves, que feas me salieron, así, pues las vocales serían A, E, I, O, U. Entonces, cuando nosotros escribimos llaves, también nos referimos a un conjunto y cada elemento está separado por una coma, así. Cada elemento va a estar separado por una coma, por lo tanto, en este conjunto tenemos ay caray, está muy grande esto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. De esta manera nosotros podemos jugar y crear o inventar los conjuntos que prácticamente se nos ocurran. Por ejemplo, el conjunto del abecedario, el conjunto de las razas de los perros, labrador, rottweiler, pastor alemán, pastor belga, el conjunto de las marcas de los carros, Nissan, Ford, Chevrolet, Mercedes. Vean, entonces los conjuntos lo que nos permiten es organizar elementos, organizar la naturaleza, básicamente es lo que nos va a permitir hacerlo. Vamos a ver un poquito más de teoría en la siguiente página. Ejemplo, vamos a representar al menos 5 elementos del siguiente conjunto. Vean, el conjunto lo estamos llamando B, este es el nombre del conjunto, y aquí vienen los elementos, vean, estos van a ser los elementos. Los elementos van a ser 2n-1, como ya lo saben, esta barra vertical significa tal que, es una condición, aquí lo voy a poner, lo podemos pensar como una condición. Esto se llama lógica matemática. Y vean, ¿cuál es esa condición? Pues que n tiene que pertenece, este símbolo de aquí significa pertenece, ¿a quién? Al conjunto de los números naturales. Y ya sabemos cuáles son los naturales. Aquí lo voy a poner aquí, recordatorio. El conjunto de los números naturales parte del 1 y son todos los consecutivos enteros. Positivos, ¿no? 5, 6, etcétera, etcétera, hasta que se te canse el dedo. Entonces, si el problema me dice representar al menos 5 elementos del siguiente conjunto, lo que yo tengo que hacer es esta n que está aquí, irle dando valores naturales, porque eso me dice la condición, y después ir viendo pues qué elementos resultan. Vean, B va a ser igual, el conjunto B, y el primer elemento va a ser 2, y en vez de poner esta n, voy a poner un numerito de los de aquí, que iniciamos con el 1, por ejemplo. 1, y después le resto menos 1, entonces me va a quedar así, coma, el segundo elemento va a ser 2, aquí le pongo otro numerito menos 1, coma, 2, otro numerito menos 1, coma, 2, otro numerito menos 1, coma, y finalmente 2, otro numerito menos 1. Y aquí voy a cerrar mi conjunto. Entonces, vean, aquí lo voy a poner con otro color. Aquí voy a ponerle el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí dice al menos 5 elementos. Nosotros podemos continuar esto. Incluso este 5 yo lo pudiera cambiar por un 6 y este 4 por un 7, etcétera. Porque no me está diciendo el problema que ponga los primeros 5 elementos. Me dice pon 5, los que tú quieras. Entonces vamos a hacer esta operación. Vean, el conjunto B va a ser igual a 2 por 1, 2 menos 1,
2 por 2, 4 menos 1, 2 por 3, 6 menos 1, 2 por 4, 8 menos 1, 2 por 5, 10 menos 1 y termino. Y ahora hay que simplificar, ya casi terminamos. 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, 6 menos 1, 5, 8 menos 1, 7, 10 menos 1, 9. Terminamos. Vean, estos son los elementos, bueno, al menos 5 elementos. Realmente lo correcto es que nosotros pongamos coma, etcétera, etcétera, unos puntitos para indicar que sigue, ¿no? O sea, que el siguiente elemento, a ver, vean, sería el 11, el siguiente sería el 13, etcétera, etcétera, pero solamente nos quedamos con los 5 primeros. Este lenguaje de aquí es muy importante porque nos permite ahorrarnos espacio. Es decir, en vez de escribir todo esto y todo lo que sigue, nosotros simplemente podemos escribir esto y va a representar exactamente lo mismo de una forma más compacta. Operaciones con conjuntos. Ahora vamos a definir algunas operaciones. De hecho, nada más las voy a presentar porque estos contenidos están muy explícitos en otros videos que ya preparé y que están en las lecciones de esta unidad. Pero voy a dar una introducción para que sepa de qué va esto. Por ejemplo, nosotros tenemos operaciones básicas con los números. Por ejemplo, tenemos la suma, ¿sí? Que la definimos así. Por ejemplo, 2 más 2. Pues es lo mismo a tener, lo podemos pensar como palitos. Vean, 2 palitos más 2 palitos, pues esto es igual a 1, 2, 3, 4 palitos. O también tenemos la resta, que más adelante vamos a ver que la resta es un caso particular de la suma. Por ejemplo, 8 menos 3, pues lo podemos pensar como palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 3, 1, 2, 3. ¿Qué significa? Bueno, veanlo de esta manera, que este se lo voy a quitar aquí, este se lo voy a quitar aquí y este se lo voy a quitar aquí. Y lo que me va a quedar, cuéntenle para que vean, son 5 palitos. 1, 2, 3, 4, 5 palitos. También tenemos el producto, que hasta ahorita usted en secundaria lo veía de esta manera, o incluso lo podía ver con un punto, y si su profe iba más allá, lo veía con paréntesis. Y teníamos algo así, por ejemplo, 4 por 2. ¿Qué significa? Que si tenemos 4 palitos, 1, 2, 3, 4 palitos, eso lo tenemos que poner 2 veces, 1, 2, 3, 4, y en total voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palitos. Una multiplicación entonces la podemos pensar como una suma abreviada. Y ahorita no voy a hablar de la división, del cociente. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrarle es que estas operaciones aritméticas, es decir, operaciones que se hacen con números reales, usted ya vio este símbolo, también se pueden exportar, digámoslo así, o pueden evolucionar, aquí lo voy a poner aquí, pueden evolucionar en operaciones con conjuntos. Por ejemplo, tenemos la unión, aquí lo voy a poner aquí, una operación con los conjuntos es la unión y la vamos a representar con una U muy grande. Otra operación que vamos a ver es la intersección y la intersección la vamos a representar con la misma U pero volteada. ¿Sí? De manera que cada una de estas dos operaciones con los conjuntos a mí me va a devolver un nuevo conjunto. Esto no me quiero meter en este momento, quiero que usted vea los videos y en la siguiente clase en vivo voy a hacer algunos ejemplos específicos. Por lo pronto le estoy diciendo qué es lo que va a ver en esta semana. Además de esto, vamos a representar los conjuntos utilizando el diagrama, a lo mejor alguno de ustedes ya lo vio, el diagrama de Venn con doble N. Entonces, este diagrama de Venn nos va a permitir, digámoslo de esta manera, dibujar
los conjuntos una vez que hemos hecho las operaciones. ¿Qué operaciones? Pues la unión o la intersección o incluso la combinación de ambas operaciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver en las lecciones de esta unidad. De manera general le di un panorama. En la segunda clase virtual que vamos a tener esta semana voy a ir de lleno con ejemplos. Espero que usted para ese entonces, me estoy refiriendo al miércoles, que para ese entonces ya haya terminado las lecciones de la unidad y podamos ir directamente con los ejemplos. Si tiene cualquier duda, ya sabe, mándeme un mensajito a través de la plataforma para contestarle a la brevedad posible. Que tengas un excelente inicio de semana y hay que echarle muchas ganas a los trabajos. Saludos.